Buen día, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre las NIAs 315, 320 y 330. NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El alcance de la NIA 315 es sobre la responsabilidad que tiene el auditor de poder identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros de la entidad mediante un entendimiento de la entidad y su entorno y el control interno de la misma. El objetivo de esta NIA es de que el auditor pueda identificar y evaluar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error que pueden existir a los niveles de estados financieros y en sus afirmaciones. Entre las definiciones que nos ofrece la NIA 315 podemos encontrar la de afirmaciones, que dice que es una representación de la que la administración incorpora en sus estados financieros y que puede ser utilizada por el auditor para identificar y evaluar los riesgos de error material que puedan existir en los estados financieros. Riesgo de negocio. El riesgo de negocio resulta de las acciones, los eventos o las circunstancias que puedan afectar de manera adversa la capacidad de la entidad para cumplir sus objetivos y metas. También encontramos la definición de control interno, que es un proceso diseñado e implementado por una determinada entidad con el fin de poder brindar seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos y metas establecidas, para tener confiabilidad en la información financiera, para que sea efectiva, eficiente de las operaciones y el cumplimiento con las leyes y las regulaciones aplicables. También podemos encontrar los procedimientos de valoración, que son procedimientos desarrollados por el auditor para lograr un buen control interno de la entidad y el entorno de la misma, que permite identificar y evaluar los riesgos de representación, enfocando la importancia relativa debida a fraude o error en los estados financieros. También encontramos la definición de riesgos significativos, que esto quiere decir que son representaciones erróneas de la importancia relativa que el auditor determina que requiere de consideración especial en el desarrollo de su auditoría. Se consideran riesgos significativos los que están relacionados con el riesgo de fraude, las transacciones complejas, los cambios económicos y contables. El auditor deberá aplicar procedimientos de valoración del riesgo, esto con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Los procedimientos que deberá realizar el auditor son indagaciones, estas indagaciones ante la dirección, ante personas adecuadas de la función de auditoría interna y ante otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan disponer de información que ésta pueda facilitar en los riesgos de incorrección material que se puedan deber a fraude o a error. También deberá aplicar procedimientos analíticos, asimismo la observación e inspección. Se dice que el auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar los riesgos de incorrección material. Para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros de la entidad y también en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Todo esto le proporciona al auditor una base para el diseño y la realización de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse posteriormente. Dentro de la documentación que nos menciona la NIA 315, dice que el auditor deberá incluir en la documentación de auditoría primero los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, luego los elementos clave del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y el entorno de ella. Asimismo, también los riesgos de incorrección material que puedan encontrarse en los estados financieros y en las afirmaciones que hayan sido identificados y valorados por el auditor. También los riesgos identificados, así como los controles relacionados con estos. Vamos a hablar acerca de la NIA 320, que habla de la importancia relativa a la planeación de auditoría. Entonces, esta NIA pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor
de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto es razonable que el auditor asuma que los usuarios, número uno, tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial. Número dos, comprende que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Número tres, son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios. Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y en su caso del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la información de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Definición. La importancia relativa o materialidad para ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida por los estados financieros en su conjunto. La importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar una auditoría. Aquí pues el auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de poder valorar los riesgos de incorrección material y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de una auditoría. Ahora bien, la importancia relativa pues para la ejecución propiamente de un trabajo de auditoría pues corresponde a un nivel de importancia relativa establecido para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Esto se determina con el objetivo, con la finalidad de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de estas incorrecciones no corregidas y no detectadas en este tipo de transacciones supere lo que es el nivel de importancia relativa establecido para lo que son estas transacciones. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y en su caso el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar, en el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifra diferente. Es decir, que si el auditor concluyere que es adecuada establecer una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, el auditor determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución de este trabajo. Además, deberá de evaluar si siguen siendo adecuados lo que es la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Tenemos lo que es la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Tenemos lo que es la importancia relativa para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras establecidas en los tres incisos anteriores a medida que la auditoría avanza. La NIA 330 nos habla sobre la respuesta del auditor a los riesgos valorados. El alcance de la NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrecciones materiales identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. La norma nos habla sobre las definiciones especiales como lo son
procedimientos sustantivos, que son procedimientos de auditoría diseñados para detener incorrecciones materiales en las afirmaciones. Estas pueden comprender las pruebas de detalle, de tipo de transacciones, saldos contables e información a revelar, y los procedimientos analíticos sustantivos. También se menciona sobre las pruebas de control, que son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Cuando hablamos de los procedimientos de auditoría que corresponden a los riesgos valorados de incorrección material, la norma nos indica que el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza en el momento de la realización y extensión estén basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y respondan a dichos riesgos. Uno de los ejemplos, pues el auditor menciona que considerará los motivos de la valorización otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar. La norma también nos menciona el momento de realización de las pruebas de controles. Se realizará pruebas sobre los controles en los que respecta el momento concreto o la totalidad del periodo en relación con el cual tiene previsto confiar en dichos controles. Utilización de evidencia de auditoría obtenida durante un periodo intermedio. Y dice que si el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles durante un periodo intermedio, pues el auditor obtendrá evidencia de auditoría sobre los cambios significativos en dichos controles posteriores al periodo intermedio y también determinará la evidencia de auditoría adicional que debe obtenerse para el periodo restante. La utilización de evidencia de auditoría obtenida en las auditorías anteriores, pues la norma nos indica que el auditor evaluará utilizar la evidencia de auditoría obtenida en las auditorías anteriores sobre la eficacia, ¿verdad? Entonces, considerará lo siguiente, pues la eficacia de otros elementos de control interno, incluidos el entorno del control, el seguimiento de los controles y el proceso de valoración del riesgo. Por la entidad también medirá o evaluará los riesgos originados por las características del control, incluido su carácter manual o automático. Y también nos indica que va a ver la eficacia de los controles generales de tecnologías de información. Gracias. Control sobre riesgos significativos. Cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en el periodo actual. Los riesgos significativos se valoran antes de considerar cualquiera de los controles de mitigación. El riesgo significativo se basa en el riesgo inherente y no en el riesgo combinado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de considerar el control interno relacionado, se consideran los riesgos inherentes como de control interno. Evaluación de la eficacia operativa de los controles. Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor debe determinar si los errores materiales que han sido detectados mediante los procedimientos sustantivos son prueba o se pueden constituir como evidencia de que los controles no están funcionando de forma eficiente y eficaz. Adecuación de la presentación y de la información revelada de los estados financieros. Al realizar esta evaluación, el auditor considerará si los estados financieros se presentan de un modo que refleja adecuadamente la clasificación y la descripción de la información financiera y de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes y la presentación, estructura y contenido de los estados financieros. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Si el auditor estima que no ha obtenido evidencia suficiente de alguna afirmación importante a los estados financieros, deberá de hacer lo posible por conseguirla. En caso contrario de no lograrlo, emitirá su opinión con salvedades o se abstendrá de emitirla. La documentación relacionada con la respuesta que debe dar ante los riesgos valorados deberá incluir la comprobación de las respuestas globales, la constancia de la naturaleza, la relación entre los procedimientos aplicados y sus conclusiones después de examinar dichas evidencias. Muchas gracias por su atención.